Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer enorme continuar con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, informándoles a ustedes y por supuesto ya entrando en esta fase que le permite también implementar a usted los diferentes ángulos de la información y por supuesto también del análisis de temas importantes como el que este día vamos a compartir con ustedes. Quiero saludar cordialmente a nuestros invitados. Se trata de un pool de diputados, miembros de la Comisión de Hacienda, con quienes vamos a hablar acerca de este dictamen de transferencia de recursos para adquisición de uniformes y botas para soldados y policías. Quiero saludar al presidente de la Comisión de Hacienda, precisamente estrenándose en el cargo, el ingeniero Guadalupe Vázquez, diputado del Partido Gana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a todos los televidentes. Gracias también, Ernesto, por su programa. Muchas gracias aquí también a los compañeros diputados por estar en este set para informarle a la población, y qué bueno que estos medios son importantes para el desarrollo de las actividades que hacemos los diferentes diputados en la Asamblea Legislativa. Así es. Presidenta de la comisión, la licenciada Yancy Urbina, también acá, y diputada del FMLN. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de Canal 21 y de este programa en especial. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Secretario de la comisión, el doctor Donato Baquerano, diputado del Partido Arena, también le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la teleaudiencia y agradeciendo la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares, y contento de estar aquí con el presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, y con Yancy Urbina, expresidenta de dicha comisión. Qué bueno, porque vamos a tener la oportunidad no solo de examinar este gesto que fue en concurrencia a lo solicitado por el presidente de la República, tal y como lo conocimos esta semana, en el sentido de poder hacer una transferencia de recursos para la policía y la Fuerza Armada, que oscilaban alrededor de los 5 millones de dólares. Interesante el gesto también dentro de la comisión, porque el dictamen pues prácticamente fue aprobado por unanimidad. Un elemento muy importante. A esto quiero sumarle también otros aspectos que tienen que ver con el tema fiscal del país y cuál es la lectura que ustedes, como actores importantes dentro de la Comisión de Hacienda, pueden darle. Por ejemplo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales esta semana recomendó al nuevo gobierno iniciar un proceso político de diálogo para lograr un pacto fiscal en el país. Este es un punto importante y elemental que podemos aprovechar, interpretarlo, valorarlo desde la perspectiva de ustedes, porque son precisamente actores importantes a la hora de aprobación, de aprobar enmiendas como esta. Así es que desde ya también aprovecho la oportunidad para invitarlos a ustedes, amigos televidentes, a que participen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Así es que desde ya, bienvenidos. A ver, cuéntenos un poco, se ha reforzado con $435,000 el tema de la Fuerza Armada, y $2.365.000 de dólares, complementando $2.8 millones de dólares como una de la contribución especial, según el acuerdo alcanzado en la comisión. ¿Sí? Correcto. En efecto, pues el ministro de Hacienda mandó una solicitud a propuesta del presidente de la República sobre el caso de que se requería $5 millones de dólares para comprar uniformes y botas para la Policía Nacional Civil, igual que para la Fuerza Armada. Pero ya en el contexto de lo que es el estudio que se tiene en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, en el Ministerio de Defensa había un presupuesto del año 2019 en el sentido de que tenían $1.600.000 para comprar esos implementos. en sus implementos. Ajá. Igual que la policía tenía $600.000.
en efecto complementaba un presupuesto de 2.2 millones de dólares. En ese sentido, el ministro, igual como lo van a manifestar nuestros compañeros diputados, tuvimos que hacer el ajuste sobre el caso de complementar los 5 millones, no directamente aprobándolo, sino que hacer el remanente quedado, que era de 2.8 millones, ¿verdad? En el caso de que la policía requiere 1.335.000 dólares, 365.000 dólares, perdón, y la Fuerza Armada 435, complementando los 2.8 millones de dólares. En ese sentido, todos los diputados de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, pues tuvimos que explicar en ese sentido, porque anteriormente se decía que querían los 5 millones. Este presupuesto que se ha sacado son de las contribuciones especiales de un remanente que tenía en el seno de la comisión de 68 millones de dólares. Se había votado anteriormente alrededor de 44 millones de dólares para distribuirlos en diferentes instituciones en el pasado gobierno. Y la Asamblea tenía el remanente de los 24 millones restantes. De ahí hemos retomado 2.8 millones para reforzar tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fuerza Armada para que compren implementos en el trabajo que hace de seguridad de nuestro querido El Salvador. Bueno, una matemática, diría yo, bien ajustada y bien acertada, solicitud de lo que el presidente de la República había solicitado. Sí, Yancy. es correcto, Ernesto. La realidad es que en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto somos muy acuciosos en el manejo de las finanzas públicas. En ese ámbito, cuando viene la solicitud y se conoce una solicitud por 5 millones, es nuestro deber examinar cuáles son las partidas presupuestarias con que ya cuenta cada una de las entidades públicas. Recordemos que estamos al mes de junio, es decir, estos presupuestos están vigentes, hay partidas asignadas a cada uno de estos ministerios y cuentan con los recursos que les permitan enfrentar en primer momento estas necesidades. No obstante eso, al conocer la necesidad de un refuerzo presupuestario orientado a estas partidas en específico, pues lo analizamos y con toda la rigurosidad que requiere el manejo de las finanzas públicas, hacemos este análisis y advertimos que de los 5 millones solicitados, efectivamente existe, digámoslo, casi el 50% en el presupuesto de las entidades y se procede a reforzar estas dos partidas, tanto en las Fuerzas Armadas como también en la Policía Nacional Civil. Para nosotros es muy importante porque todo el abordaje de seguridad sigue siendo una prioridad para el Estado. Y desde nuestra posición en la Asamblea Legislativa vamos a contribuir a que ese abordaje de la seguridad se siga haciendo con efectividad y que las entidades puedan contar con estos recursos. No obstante ello, Ernesto, es importante señalar que la precisión en la solicitud de los recursos, en el manejo de los recursos, seguirá siendo un elemento que vamos a continuar en la comisión con la rigurosidad que lo hemos venido haciendo. Esto le da garantías a la ciudadanía de que los recursos del Estado se manejen en debida forma. Y bueno, esto es parte de lo que vamos a tener en el futuro también. Ahora, esta solicitud tan, digamos, así, de primas a primeras del presidente Bukele, viene a plantear la necesidad de poder examinar quizás con más detenimiento, con más lupa, las necesidades que tiene la corporación policial y especialmente también la Fuerza Armada cuando se trata de afrontar el tema de la violencia, la delincuencia en el país. Doctor Baquerano. Ernesto, la problemática de la delincuencia a nivel nacional es una cosa que ha desbordado en muchas ocasiones las capacidades propias del gobierno. Y lógicamente nosotros queremos como Arena ser parte de la solución, no parte de la problemática. Por eso esa visión que hemos comenzado a implementar a partir de estas primeras acciones, que van en el hecho de no obstaculizar recursos que vayan encaminados para enfrentar la problemática que todos los salvadoreños vivimos a diario. Ahora hay una cuestión muy importante.
el enfrentar a la delincuencia y los índices altos que se están manejando es una tarea titánica que es necesario que todos nos unamos para enfrentar esta problemática. El tema de los recursos hay que ver y analizar cómo se ha comportado. Por ejemplo, estos 5 millones de dólares provienen específicamente de la contribución especial que hacen todos los salvadoreños, el famoso CES, la contribución especial, y de grandes contribuyentes también, que ha tenido un comportamiento muy importante. El primer año que se instauró, en el 2017, se recaudaron 115 millones de dólares. En el 2018 fueron 118 millones de dólares. Y hoy estamos en el 2019 y hasta este momento estamos repartiendo alrededor de 68 millones de dólares, pero en el primer trimestre pretendemos recaudar alrededor de unos 138 millones de dólares en este año. ¿Qué quiero decir con esto? Que recursos hay para apoyar la institución y el trabajo que ésta desarrolla. Lo que necesitamos es la construcción de un plan integral para hacer efectivo esto y que realmente vaya dando resultados. Nosotros ahorita en el primer trimestre fueron 68 millones de dólares los que teníamos recaudado, y repartimos los primeros 44 en el tema de los bonos, en el tema del apoyo a los cuerpos de seguridad y a la Fuerza Armada. Después de esto, hemos repartido ahora 2.8 millones. Todavía del trimestre pasado nos quedan 21 millones de dólares. Y prácticamente eso solo es enero, febrero, marzo. Abril, mayo y junio vamos a tener otra recaudación para seguir apoyando. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que nosotros tenemos una claridad meridiana, y es en el sentido de apoyar todo lo que vaya encaminado a solventar los problemas de la población. Siempre que existan los recursos, siempre que existan, o los espacios. Los espacios, y no solamente eso, Ernesto, es necesario también hacer una buena labor de contraloría. Un ejemplo claro, en esta cosa pequeña que estamos abordando ahora, la petición que hizo el ministro de Hacienda fue de 5 millones de dólares, porque es lo que le había solicitado el presidente. Y el presidente, lógicamente, a la institución se lo había solicitado. Claro. Pero a la hora de comenzar a averiguar, y nosotros examinamos y vimos que ya había presupuestado en el presupuesto general, ya estaba incluido, entonces hablamos con él y él nos dijo, miren, dennos lo que nos hace falta, porque hay que evitar comportamientos que hemos tenido como país bastante aberrantes. Un ejemplo claro, en épocas anteriores hemos tenido solicitudes. Un ejemplo, para los famosos brazaletes. Se ponían los brazaletes en el presupuesto general de la nación, se ponían los brazaletes para los presos en préstamos, se ponían en el misma contribución especial. Entonces, eso ya debemos de evitarlo. Yo creo que en materia hacendaria y fiscal tenemos que dar un paso importante. Lo que usted estaba diciendo, licenciado, con respecto al ICEFI, esto es una necesidad impostergable. Hay temas que nosotros los tenemos que abordar como país. Hay temas que tenemos que tomar decisiones en conjunto, con transparencia, hablándole claro a la población, para que todos vayamos caminando en el esfuerzo para la construcción del país que queremos. Y es un tema que sin duda alguna ya vamos a tener el tiempo quizás un poquito más ampliado para poder comprender mejor los atrasos que esto ha tenido y cuáles pueden ser las condiciones que ahora con un nuevo gobierno se pueden lograr establecer un mecanismo de acuerdo que nos lleve a un pacto fiscal. Solo para cerrar un poco ya este otro elemento, sin duda alguna que el tema del financiamiento, insisto, para poder atender el tema de la violencia, de la delincuencia en el país, requiere de muchos otros ajustes. Usted hablaba de un plan más ordenado, creo que era ¿verdad? Más consistente en esa materia. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Me gustaría también con el resto compartir ese punto. Bueno, lo que sucede, Ernesto, es que, como lo han detallado mis colegas, tenemos
los recursos asignados, la contribución especial es realmente un recurso importante que apalanca este plan que se vino implementando en los últimos 5 años, que es el Plan El Salvador Seguro. Estos recursos están ciertamente disponibles porque esta contribución sigue vigente. Y además de lo que ya se consigna en presupuestos para cada una de estas carteras. Ahora, lo que es importante es que a la brevedad tengamos cuáles son las apuestas estratégicas en términos de seguridad, es decir, cuáles son esos planes estratégicos que nos va a permitir al país enfrentar esta situación. Eso nosotros aún no lo tenemos, no lo conocemos, no hemos tenido una propuesta en general para el país alrededor de esta temática. Pero creemos que va a ser muy importante que se presente en breve, porque eso permitirá también establecer cuáles son esos recursos que deben ser asignados a este tipo de apuestas. Esto es importante. A ver, Guadalupe. Sí, nosotros creemos que es importante y hemos iniciado con pie derecho, como decimos, en el trabajo de la Comisión de Hacienda, y lo que nosotros siempre vamos a pregonar es la transparencia de los recursos, lo que el gobierno necesita en el caso de que la Asamblea Legislativa tenga las disposiciones legales para transferir fondos. Lo vamos a hacer siempre con la verdad y con la transparencia que necesita. Yo debo agradecer a todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda que estuvieron anuentes a hacer todos los procesos y el cambio que se necesitaba a la hora de apoyar esta iniciativa del gobierno central sobre los 5 millones de dólares, porque esa es una de las características que debemos de actuar los diputados, de hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, vendrá el momento en que los ministros van a ir a cada cartera, a cada comisión a explicar su plan de trabajo que se tiene, porque así se van a ir dando, se van a ir manejando los recursos necesarios para cada institución. Esa es una de las cuestiones que tenemos que hacerlo desde la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. Así es que como es un caso bien complicado la inseguridad que vive el país y que por años ha estado, debe de enfrentarse con una realidad, con un plan integral, y por supuesto que debe ir la herramienta de atacar el crimen. Pero para eso se necesita recursos, pero para tener recursos se tiene que haber un plan estratégico que represente de dónde se van a tomar los recursos, para dónde van a ir destinados y en qué se va a invertir ese dinero en beneficio de la seguridad del país, en beneficio de la parte social de la población. Y en ese sentido nosotros como grupo parlamentario de Gana estamos en la disposición de trabajar, de encontrar acuerdos dentro de la Comisión de Hacienda con el resto de grupos parlamentarios. El monitoreo del tema de seguridad por parte de la Comisión debe de ser más preciso, decía en su momento uno de sus miembros, el diputado Francisco Merino. Y me da la impresión que era con referencia a ver los resultados que se puede tener a partir de la dotación de todo recurso y de toda necesidad que tenga la corporación policial, ¿no? Eso fue un comentario que lo hizo en la comisión. Sí, recuerdo. Y se refería específicamente a que él había participado en la entrega de 140 vehículos nuevos a la corporación policial, y que en un puesto donde él había llegado le habían solicitado uno de sus vehículos y nunca llegó el vehículo, siempre tenían con los carros más arruinados los puestos, y los vehículos se los habían repartido, dijo él, entre, dijéramos, los jefes. El tema acá es que no es solamente la asignación de recursos lo que es importante, sino la forma en que se están utilizando. Por esa razón, Ernesto, yo creo que hoy estamos abordando el tema de seguridad pública, pero nosotros como Comisión de Hacienda debemos de tener un abordaje mucho más amplio. Por esa razón es que todos los ministerios, en términos generales, deben de dar ese salto de calidad en materia hacendaria, que es ya no presentar los presupuestos como sean en la forma que se han estado presentando, sino que dar ese salto de calidad y construir presupuestos por resultados. ¿Por qué es importante esto? Porque estos presupuestos por resultados no
obliga al funcionario público a ir haciendo evaluaciones periódicas con indicadores que se les puede dar seguimiento para ver si la meta de mediano, de corto o de largo plazo se va a cumplir. Nosotros este tema lo tenemos ya bastantes años de estarlo abordando. El ministro de Hacienda nos dijo el año pasado que para este año ya se iba a poder implementar, porque hay que hacer todo un trabajo muy fuerte para poder dar ese salto de calidad. Entonces el tema de hacer esos presupuestos por resultados para tener indicadores, para medir la efectividad de los programas, no solamente el hecho de que si hay fondos o no, sino la efectividad de todos los programas. Y esto es en términos generales, Ernesto. Entonces yo creo que en materia hacendaria tenemos mucho trabajo por hacer, pero ya tenemos una ruta establecida. Ya tenemos abordajes que hemos caminado mucho. Un ejemplo claro, el tema, por ejemplo, de lo que decía el ICEFI, el pacto fiscal. Nosotros venimos trabajando desde el año 2009 en esto. Tuvimos los primeros acercamientos, hubo un pacto fiscal que se firmó y nunca se cumplió. Luego pasamos al 2012 a hacer otro esfuerzo también muy grande, hasta el final que logramos construir la ley de responsabilidad fiscal. Hasta este momento hay muchos de estos parámetros de la ley de responsabilidad fiscal que no se han estado cumpliendo, pero realmente es una necesidad impostergable que se construya la visión en materia de Hacienda que debemos de tener como país, y eso lo tenemos que hacer todo, en la construcción de los parámetros como también en el seguimiento, porque muchas veces hacemos cuerpos legales y el principal, dijéramos que lo hace a un lado, el cuerpo legal es el Ejecutivo. Sí. Así es que ahí hablamos del Ministerio de Hacienda específicamente como el actor responsable de lograr. Ahora, a propósito, hoy con esta nueva configuración del gabinete de gobierno, me llamó muchísimo la atención que el día de ayer, por cierto, el presidente de la República juramentó nuevos funcionarios, y dentro de ello, por cierto, a mi buen amigo a Alejandro Zelaya, que le deseo muchos éxitos en este nombramiento, ha sido desde luego nombrado como viceministro de Ingresos de Hacienda. O sea, van a haber dos, entendería entonces, van a haber dos viceministros de Hacienda ahora, ¿verdad? O no sé si ese ya existía. Existían dos viceministerios, que es el viceministerio de Ingresos y el viceministerio de Hacienda, en términos generales. Los dos fueron juramentados el día de ayer. En el caso se mantiene en esta plaza el licenciado Oscar Anaya, que es el viceministro que ha estado en el último periodo, y con eso partimos de que se ha conformado este equipo completo para el tema de Hacienda. Y el nuevo ingreso de Alejandro, ¿verdad? En este caso. Y hay una parte... Pero esa figura de viceministro de Ingresos de Hacienda, a mí me parece que tiene ponderancia desde el punto de vista de ingresos. O sea, hay que ver cómo buscamos ingresos en este país. Bueno, eso viene existiendo desde la gestión pasada, eso no es nuevo, eso ya lo tiene estructurado así el Ministerio de Hacienda. Lo importante de esto, estimados amigos, colegas, es que en realidad el país viene avanzando significativamente, y incluso el Fondo Monetario Internacional en su última visita, en su último reporte, releva los resultados que se han tenido en materia fiscal y reconoce los avances de El Salvador en términos de desarrollo social, porque la fiscalidad del país debe contribuir al desarrollo social de la población. Incluso reconoce, por ejemplo, los avances en términos de disminución de la pobreza, de mayor igualdad, de disminución de la desigualdad, e incluso, fíjate, qué interesante que viene del Fondo Monetario un reconocimiento de que a partir de las políticas implementadas se reduce la migración hacia Estados Unidos, un tema tan importante en nuestro país. ¿Qué es lo que quiero traer a cuenta con esta referencia? Es que el país y nosotros consideramos que hemos avanzado mucho en esa estabilización de las finanzas públicas. Eso va a ser un tema muy importante para el próximo periodo, debemos de asegurar eso. Eso significa dar cumplimiento a ciertas premisas que están consideradas ya
como es el caso, por ejemplo, de la ley de responsabilidad fiscal, que en esto creo que se refería el diputado Baquerano, pero es indudable de que hemos tenido una implementación de esta ley. De lo contrario, tuviéramos observaciones serias desde los organismos internacionales. Hemos avanzado mucho en esa implementación y además, ¿cuál es el objetivo de que eso se dé? Es que ordenamos las finanzas públicas. Ese es un tema que hoy debe atenderse. Próximos pasos que son ineludibles, y creo que hasta lo reconocemos todos en el país, pero también a nivel internacional, es la importancia de que el presupuesto avance a esa dimensión de presupuesto por resultados, presupuesto por programas, que demos ese paso como país. Eso viene caminando porque todo el sistema informático que nos comentó el ministro, que fue el obstáculo para que no pudiera implementarse el año antes, este año, ya a partir del 2019, es que hacía falta esa, digamos, sincronización de los sistemas informáticos. Debemos entender que en razón de que sigue el mismo ministro, el mismo viceministro, este tema va a correr y debe implementarse a partir de este año en el nuevo presupuesto 2020, que sería un paso importante en la ruta también del establecimiento de un pacto fiscal, porque el pacto fiscal que propone ICEFI tiene a su base el continuar con el ordenamiento de las finanzas públicas, pero también tiene a su base importantes decisiones para el país que tenemos que tomar. Claro. Interesante, buen punto. A ver, Guadalupe, solo para cerrar ya este ciclo, y quiero hablar de ese pacto y de la visión que ustedes pueden tener con relación a la necesidad de lograrlo precisamente en este nuevo escenario. Bueno, nosotros creemos, yo creo que muchos auguraban de que el presidente iba a tener complicaciones en la Asamblea Legislativa a raíz de que el partido que ha apoyado al presidente solo contábamos con 10 votos. Sin embargo, ha habido una audacia por parte de todos los partidos políticos en entender el problema de país. El presidente va adelante en los términos de querer resolver problemas de país, pero a ese ingrediente hay que ver la situación de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que la mejor prueba que hemos tenido es lo que ha pasado en la Comisión de Hacienda y en el resto de las comisiones, donde vamos a ver, tiene que haber entendimiento con el Ejecutivo para resolver los problemas de país. No le vamos a hacer los mandados al Ejecutivo, vamos a hacerle el trabajo a la población que necesita resultados, y en ese sentido creo que el presidente ha sido muy atinado en cuestiones de solicitar los recursos para la seguridad. Posteriormente vienen otros temas, pero la parte fiscal es importante. Nosotros recordemos que hay una ley de responsabilidad fiscal que de alguna manera, viendo los números, pues hay casos que se tenía que el gobierno anterior gastarse el 40%, pero hay entre el 45% que hay hecho de inversiones. Se pasó una parte ahí, pero creo que es importante reconocer el esfuerzo que se pudo haber hecho en resolver de qué manera las finanzas públicas deben ir acorde a las necesidades que se tienen. Y recordemos que en estos próximos meses vienen muchas decisiones duras que tiene que El Salvador, que el país resolver, como es el caso de las pensiones, como es el caso del presupuesto general del próximo año, que va a requerir más recursos para hacerle frente a decisiones que tomó la Asamblea Legislativa. Todo ese punto va a haber que discutirlo, y creo que vamos a llegar a un entendimiento, porque nosotros como Gana, como grupo parlamentario, queremos hacer las cosas de la mejor manera de cara al país. Qué bueno escuchar esas palabras de que, siendo la Asamblea Legislativa un concierto de diversas posturas que asumen los partidos ahí representados, puede existir ese grado de madurez para lograr entender que el país puede, si va de la mano, salir adelante con los problemas que se presentan. Tomando como ejemplo este caso del cual iniciamos conversando, que tiene que ver con la solicitud del presidente de reorientar fondos y ayudar en este caso a la corporación policial y también a la institución castrense. Me parece que es interesante, digno de resaltarlo, porque es justo lo que en el país se necesita, y nosotros como observadores, como medio de comunicación, y la población misma se mantiene muy atenta a saber de que sus funcionarios
están trabajando pensando en el bien general, ¿verdad? Y no en el bien particular. Así es que interesante, buen punto. Hablemos un poco del famoso pacto del cual en algún momento sugieren instituciones tan importantes como ICEFI. Habla de reestructurar la deuda, habla de ordenar el tema de los letes, la reforma de pensiones, la probidad de funcionarios, reducir la evasión, servicios públicos unilaterales y también los ajustes que debe de tener el presupuesto. Y ya lo mencionaba acá el presidente de la Comisión de Hacienda, que es uno de los grandes retos que se tiene para este próximo año que viene. Esa discusión debe de entrar a más tardar en septiembre, ¿verdad? Que es la fecha en la que debe de presentarse el presupuesto. Vamos a la pausa, son las 7:01. Tenemos información de tráfico a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces a sobrevolar el sector sur de nuestra capital, específicamente la parte central, en el centro. Vámonos acá hasta el Boulevard Venezuela. Estamos aquí hay un pequeño congestionamiento en esta zona. Ahí vemos el paso a desnivel. Esta es la avenida Cucatlán, corríjame, sí, la avenida Cucatlán, ¿verdad? Que conecta con el Boulevard Venezuela, y el paso a desnivel está tranquilo, libre la circulación, no hacia abajo. Hay un tráfico producto de ¿qué? Del semáforos. Tenemos semáforos ahí, entonces eso es lo que está ocasionando algún problema de lentitud y de congestionamiento en la zona. Ahí está, una preciosa imagen que nos pone en perspectiva cómo está el cielo que abriga la capital, gracias a aquellos que nos sintonizan en el extranjero. Ahí está, San Salvador, nuestra capital. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Crown Plaza, San Salvador. Bueno, a propósito, usted puede formar parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Continuamos conversando con nuestros invitados. Guadalupe Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa, su secretario, el doctor Donato Baquerano, y la ex presidenta de la comisión, la licenciada Yancy Urbina, con relación a este recién acuerdo que pone en perspectiva la necesidad de poder fortalecer y dotar de recursos a la institución o corporación policial, a la institución castrense, tal y como lo solicitó esta semana el Ministerio de Hacienda, el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. El ejercicio ha sido muy interesante, destaca en materia de resumen el presidente de la comisión, porque puso a prueba la necesidad de estar consciente y elevar a un nivel de mucha altura política, de poder contribuir a mejorar de condiciones a la institución que está confrontando precisamente y enfrentando el tema de la inseguridad en el país. Pero hablaba Guadalupe de algo que me dejó también ese sabor a necesidad de conocerlo mejor, es los retos que se presentan para los próximos días, y especialmente cuando hablamos de nuevas disposiciones que estarían contempladas en el tema del presupuesto, el tema de pensiones, el tema de el incremento del FODES, por ejemplo, es otro de los puntos que también se viene. Antes de poder hablar sobre este tema
que sugiere ICEFI de crear un nuevo pacto o apostarle a firmar un pacto fiscal en el país. Es correcto, nosotros estamos muy claros en eso y el presidente de la República sabe perfectamente de la problemática que se va a enfrentar en los próximos días y nosotros como diputados tenemos que jugar ese rol importante. Ante Ernesto, y hablando de deuda y todo, ante Ernesto quisiera hacer un llamado al Ministerio de Educación, o no sé si es el Ministerio de Educación y Hacienda, para que a los señores proveedores de uniformes escolares que entregaron en marzo, aún no les han cancelado. Esperamos que el Ministerio de Educación, la actual ministra, pueda resolverles el problema a muchas familias que han sido proveedores de uniformes escolares, válgase la redundancia, a las escuelas, y no han sido cancelados su salario, o hay un contrato que había que hacerlo. Entonces los proveedores entregaron los uniformes a los centros escolares, no así a estas alturas no les han pagado. Entonces quisiera pues hacerle un llamado al Ministerio de Educación para que pueda solventar ese problema a las familias salvadoreñas que prestaron los servicios, ¿verdad? Y en ese sentido, gracias por darme el espacio. En ese sentido, nosotros queremos ser claros. En estos momentos, cada ministro o ministerio debe estar abordando el tema del presupuesto para el próximo año, en donde van a tener que implementar algunos ajustes en el término de que las finanzas de cada ministerio con respecto al próximo año, cuánto van a ser las asignaciones. Ese es el primer punto que tiene el ministerio. Posteriormente nosotros, posteriormente nosotros vamos a hacer nuestro trabajo desde la Asamblea Legislativa cuando el presupuesto llegue y hacerle bueno, ya se adelantó el diputado Baquerano sobre hacer un presupuesto, ojalá venga por resultado. Nosotros en su momento tuvimos algunas capacitaciones fuera del país con la CEPAL, en donde en otros países ya se implementa eso, pero El Salvador tenía algunos inconvenientes. Yo creo que eso en su momento el ministro. Tenemos la ventaja que el mismo ministro ha seguido pues en este nuevo gobierno y que conoce de la finanza, es muy técnico y eso hay que reconocerlo. Entiendo que por eso el presidente lo ha dejado, porque es una persona, es un profesional que conoce las finanzas del Estado, es un profesional que tiene el conocimiento de cómo y qué es lo que se va a hacer en los próximos días, y creo que eso se abona a que nosotros también tengamos hacer el mayor esfuerzo para lograr acuerdos que beneficien al país. Uno de los problemas que tiene el país es la parte fiscal, y para eso tiene que haber acuerdos. Recordemos que el Ejecutivo por sí solo no va a hacer las cosas. Necesita la Asamblea Legislativa, necesita de los diputados para que puedan funcionar los diferentes ministerios para el próximo año. Bueno, y en ese sentido, el poder quitarle dentro del presupuesto el 2%, que son alrededor de, corríganme si son 92 millones, creo que alrededor, que van a ir, eso va de alguna manera a tener que el ministerio todavía hacer más ajustes pertinentes en su partida para los... ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque ahí estoy quizás regresando de nuevo a la discusión casi confrontativa que hubo cuando se aprobó esto. Por supuesto que en relación a este presupuesto 2019, para el próximo año son alrededor de 96 millones y 100. Claro, habría que hacer reajuste en algunas carteras para lograr. De lo contrario, tendría que irse vía préstamos, vía emisión de letes o algún ajuste de ingresos. Esa es la pregunta. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, eso tendría que verlo. ¿A quién se les va a quitar? ¿Partidas de quién? ¿Quiénes van a tener? En su momento, quizás el Ministerio de Hacienda va a mandar, ¿verdad? Por hoy nosotros vemos los números, ¿verdad? De dónde, si se le da a esta área como es el Alfodes, que quieren más los alcaldes, que ya está aprobado, pues hay que hacer un esfuerzo de orientar los recursos más de lo que ya se tiene. Ok, interesante ese buen punto. Entonces yo creo que esto va a ser una cuestión de discusión, y en el presupuesto lo vamos a tener porque hay mucho que hablar en este Yo creo que vamos a tener que regresar de nuevo a ese debate que hubo, doctor Baquerano. Mira, Ernesto, realmente que ese tema del 2% es una cuestión de visión de mejorar la ejecución presupuestaria.
¿Y a qué me refiero esto? Los alcaldes son la mejor forma de llevar obra a las comunidades. ¿Por qué razón? Un ministro no se hace, es bien difícil que tenga la oportunidad de estar de cerca con la gente. El que está de cerca con los cantones, caseríos, los barrios, las colonias, son los alcaldes. Entonces, si tú quieres hacer una prevención, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, ¿para qué? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comenzado a hacer el presidente, con quitar una enorme cantidad de secretarías y de estructuras que estaban, en las cuales ahí se trataba de canalizar los recursos para llevar obra a las comunidades, desde San Salvador, desde el gobierno central, cuando tenemos las alcaldías. Lo mejor que nosotros hemos hecho es, y lo mejor que podemos seguir haciendo es fortaleciendo con recursos a las alcaldías, porque son mucho más baratas las obras que se contraten desde el gobierno central. En segundo lugar, no hay que quitarle a nadie para hacer ese 2%. ¿Por qué razón? Porque en materia presupuestaria y hacendaria hay un aumento en la recaudación de fondos todos los años, y principalmente como reconocimiento al trabajo que se ha estado haciendo desde parte del Ministerio de Hacienda con el tema de la facturación electrónica, por ejemplo, que vamos a mejorar la recaudación enormemente, y hay un buen margen de recaudación en aumento que va teniendo año con año. ¿Por qué digo esto? Porque el tema no es, como usted lo acaba de mencionar, licenciado, no es de quitar para dar, es que hay recursos que van a entrar definitivamente, que podemos cubrir ese 2%. ¿Garantizados esos recursos? Bueno, y un ejemplo, yo quisiera saber si están garantizados esos recursos. Solo en el tema del CES, claro que sí, solo en el tema del CES. El 2017 se recaudaron 115, el 2018 118, y hoy para este año van a haber 138 millones de dólares. Entonces, eso, Ernesto, hay forma de cómo hacerlo. Otra cuestión, si el trabajo que están y la visión que están implementando este nuevo gobierno de reducir exceso de grasa también que tenemos de parte del gobierno, puede haber un ahorro sustancial. Entonces el tema no es de quitarle a nadie, es de hacer un ejercicio muy adecuado de los recursos del Estado. A ver, Yancy, mire, en ¿suma ese planteamiento? No, yo no comparto el planteamiento de los compañeros, porque aquí hay un tema que hay que abordar. Esa asignación, el incremento al 2% del FODES, tiene un origen en el incremento que cada año da el ingreso del Estado y a la eficientización que viene haciéndose en materia de recaudación. Correcto. Ese tema es el que permite establecer que hay recursos previsibles de ingreso en el próximo periodo que pueden cubrir estas asignaciones. El arte de hacer el presupuesto es la asignación de los recursos, y usted para ese periodo puede establecerse cómo va a estructurar el presupuesto 2020. No es a costa de los despidos masivos, con lo cual personalmente no estoy de acuerdo, y creo que nuestro partido tampoco. No es a costa, y que no sea a costa de esa supresión de instituciones donde pueden haber despidos masivos de la población, que también es una ilusión, porque igual que se suprimen 5, se han creado 2 nuevas, es decir, han creado 2 ministerios nuevos. O sea, eso es relativo. Yo creo que lo que corresponde en el tema del FODES es que el próximo año, en el momento en que estamos haciendo presupuesto y pretendiendo avanzar a presupuestos por programa, por resultado, va a permitir identificar todas esas asignaciones de recursos y ser eficiente en la asignación, no solamente en la recaudación es bueno que lo hemos incrementado, pero hay que dar ese paso también. Entonces será mucho más fácil poder lograr aprobar este presupuesto
no así bajo esa lógica es que yo no comparto de que se trate de que a quién le quito y para dónde paso. Ese principio es no es compatible con el tema de presupuestación, porque usted lo que tiene con presupuesto son los ingresos y define cuáles son las apuestas, las estratégicas que tiene para el periodo, y en razón de eso asigna. Nosotros, por ejemplo, en el área social, en los últimos años hemos tenido la asignación más alta. Usted puede definir, por ejemplo, como ha sido este año 2019, que la asignación más alta la ha tenido educación, es el presupuesto más alto, tiene casi $1.000 millones. ¿Qué es lo que se requiere en el tema de presupuesto? Es que usted asigne conforme a prioridades, asigne conforme a las opciones de planes. Veamos, y hay que tener en cuenta en esto no es incremento en gasto corriente, porque también mucho se argumentó en el periodo que se estuvo discutiendo. Ernesto, estos son transferencias, esto no interfiere con lo que está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto da cumplimiento, atiende el principio de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero porque además estamos hablando de transferencias y no fueron aplicadas a presupuesto de este año, sino del siguiente. Ok, vamos a ver. Bueno, mire, cuando nosotros vemos, y bueno, yo también no coincido con lo que dice la diputada Urbina, solo remontémonos al presupuesto del 2019. ¿Cuánto tenía de déficit? Porque hay que pagar deuda, hay que resolver problemas de las pensiones. Solo a este gobierno le aprobamos más de 490 millones para ajustar al presupuesto del 2019 presentado el año pasado, votado el año pasado. Entonces, si dice que hay suficientes ingresos, entonces no tuviéramos que haberle aprobado emisión de letes. Si lo aprobamos porque no estaba desequilibrado, que solicitó alrededor de 600 millones más para hacerle frente. Entonces, a eso, cuando ya vemos números... Estamos hablando de un año que tiene vencimientos de deuda. Y el próximo año... Perdón, no le quiero interrumpir, quizás es bueno que él concluya. No, pero la idea es la plática, ¿no? Nosotros tenemos, depende cómo usted quiere ver el tema del presupuesto, pero nosotros tenemos unas finanzas públicas que vienen siendo ordenándose, consolidándose, eso lo reconoce hasta el Fondo Monetario, de hecho, es un tema que hay que tener en cuenta. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un tema de deuda como país que no es un problema de último día, de los últimos años, de la última semana. El tema de deuda viene creciendo y yo insisto, hasta lo reconoce el CICEFI el día de ayer y dice, el tema de crecimiento de deuda está marcado por el tema de pensiones, que corresponde a una privatización de pensiones. Pero óigame bien, el tema de deuda, por 20 puntos que corresponden a la deuda son el tema de pensiones. Ese efectivamente es un tema que hay que abordar para el futuro y va a necesitar abordarse. Pero si empezamos a ver que si este subió, que si esta transferencia, que si yo creo que lo que nosotros necesitamos como país es ver cuáles son las prioridades, dónde van a estar esas asignaciones, y en el tema de desarrollo local es importante el fortalecimiento de la intervención en municipalidades. Mire, nosotros no estamos en contra del aumento. Nosotros incluso dentro de la propuesta del presidente de Bukele y dentro de la propuesta que hizo Gana era aumentar el FODE, pero de una forma escalonada, porque habría que ver las finanzas primero. Entonces yo creo que aquí se quiere justificar algo que está dentro de un presupuesto ya votado y que viene, y cuando el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda toma de base los presupuestos anteriores para hacer los ingresos del próximo año. Y cuando no vemos que cuadran, porque yo estoy contradiciendo algo que dice, no, mire que hemos tenido ingresos suficientes, pues sí, pero si ha habido ingresos, nadie lo está negando, pero también de acuerdo a las necesidades de saldar deuda, de cumplir
compromiso de Estado, se necesita recursos y con los ingresos que se tiene no dan abasto. Entonces se recurre a préstamos, se recurre a emisión de letes para tratar de solventar y que se equilibre el presupuesto, ¿verdad? Entonces a eso yo me refiero, compañeros. Ok, yo sé que este tema despierta muchas pasiones, despierta debate. Y creo que vamos a ir poco a poco en el tiempo examinando el comportamiento que va a tener, cómo se van a manejar las finanzas y sobre todo ese debate que se presta para el mes de septiembre. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado, doctor Baquerano, Yancy también, gracias también Guadalupe. Éxitos en esa tarea de darle a la presidencia de la Comisión de Hacienda, desde luego, ese fruto que todo el mundo espera, ¿no? La concertación, el diálogo y que permita la unanimidad de aprobación de medidas que beneficien a la ciudadanía. Así es que muchísimas gracias. Hablando del pacto fiscal, hablando de todos aquellos aspectos que se requieren abordar con seriedad en el país, yo les invito a que sintonicen hoy en directo con Ernesto López Radio a las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor. Vamos a conocer un poquito más sobre esa propuesta que hace ICEFI. Estarán con nosotros Ricardo Castaneda y Lourdes Molina, ambos son economistas, ¿verdad? De ICEFI. Y vamos a profundizar un poquito más en esos elementos que fueron planteados recientemente y que destacan, pues, la sugerencia de tomar en cuenta el nuevo gobierno medidas que conlleven a retomar un pacto fiscal de país. Así es que no se lo pierdan hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. También tenemos en la segunda parte un análisis importante sobre el tema del CITRANS. Estará con nosotros Roberto Soriano, hablándonos un poco sobre esta decisión que ya tomó la Sala de lo Constitucional referente a la declaratoria de enviarle a la Asamblea Legislativa que tenga por el tiempo de un año el estudio pertinente para ver cómo se corrigen aquellos aspectos que en algún momento han sido cuestionados para la ejecución de este proyecto. Así es que es otro tema que vamos a tener hoy a las 6 de la tarde. No se pierda en directo con Ernesto López Radio. Vamos a la pausa y venimos hablando también de otro tema muy interesante en la segunda parte de este programa. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Crown Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos, como siempre, ofertándoles a ustedes la diversidad de temas de país que desde luego merecen ser del conocimiento de ustedes para poder sacar las mejores lecturas sobre la exposición de los mismos. En esta segunda parte del programa vamos a hablar del desplazamiento forzado, una situación que no solo nuestro país afronta, sino que también está categorizado en varias, digamos, naciones de Centroamérica. Y lo vamos a ver en un contexto en el cual se dan precisamente por parte de organizaciones sociales la presentación al gobierno del presidente Bukele de un informe sobre la crisis del desplazamiento por violencia. Para hablar del tema, me acompañan acá en nuestros estudios Celia Medrano, ella es directora regional del proyecto de Cristosal. Gracias por acompañarnos, Celia. Muy buenos días nuevamente acá en el canal. Gracias también a Rina Monti, ella es oficial regional de monitoreo también de Cristosal. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por cierto, el día de ayer ustedes presentaron como organizaciones sociales al gobierno un informe sobre la crisis del desplazamiento por violencia. Decía en respuesta el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, es nuestra responsabilidad frenar la migración. Creemos que tampoco podemos pedirle a México más de que como nación soberana y sus políticas de gobierno pueden hacer.
Por eso la responsabilidad se tiene que ir deduciendo y asumiendo por quienes somos los responsables, los gobiernos centroamericanos y particularmente el gobierno de El Salvador. Esta fue una declaración que se da en el contexto de lo que está pasando en nuestro país. Cuéntenme un poco sobre el diagnóstico quizás más certero que ustedes tienen de esta situación. Celia. En primer lugar, hay que plantearse la relación entre desplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador con migración forzada por violencia. Estábamos precisamente en el foro de ayer, que fue organizado por Cristo Sal, precisamente el vicepresidente de la República, logró establecer esta relación. Si no se trabaja para abordar la problemática de personas que están huyendo para salvaguardar su vida y su integridad en nuestro país, definitivamente va a haber un incremento de la migración, y un incremento de la migración con un perfil de alto riesgo y vulnerabilidad para las personas que migran y que llegan a otros países a solicitar asilo y refugio. Nos decía en el mismo foro de ayer el representante regional de la Organización Internacional para las Migraciones, Jorge Peraza, planteaba de que en los estudios de OIM queda también establecido de que dentro de los 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador, del Triángulo Norte de Centroamérica, hay una baja de niveles de salvadoreños deportados, repatriados en los últimos 2 años en comparación a personas deportadas y repatriadas de Guatemala y Honduras. Pero en el caso de El Salvador, es de los países de más alto nivel de salvadoreños solicitando asilo en México, en Estados Unidos y en otros países. Eso quiere decir de que tenemos un nivel altísimo de migración por razón de violencia, por razones de violencia. Entonces queremos entender las palabras de Félix Ulloa en 2 líneas. Una, el reconocimiento de que si no hacemos algo en función de prevención de violencia, de abordaje de violencia, para poder proteger y atender a personas desplazadas, víctimas de violencia en nuestro país, la migración va a continuar y va a aumentar. Y en segundo lugar, hay un planteamiento importante del vicepresidente con respecto a la sentencia 411 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente ha sido claro en decir, la vamos a acatar. Es de obligatorio cumplimiento para este gobierno acatar la sentencia 411. Que es la de atender esta población que está haciendo. 2 cosas principales. La sentencia es clarísima. El gobierno tiene que reconocer oficialmente a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado. Y las tiene que reconocer para generar política pública, programas específicos de atención a este perfil específico de personas. Al decir Félix Ulloa que va a cumplir este gobierno, acatar la sentencia de la Corte Suprema, está diciendo 2 cosas. Reconocerán oficialmente el desplazamiento forzado y generarán políticas y programas específicos para atender y proteger a estas víctimas. Interesante ese punto. Rina, tras esa, digamos, bien definida separación de que los conceptos de en qué consiste el desplazamiento por violencia y también por otras necesidades, ¿estas caravanas de migrantes son señales de una crisis del país? Sí. En efecto, lo que hay que tener claro, digamos, es que una víctima de desplazamiento, una víctima de violencia dentro de nuestros países es una persona que luego migra. Una víctima no atendida migra. Entonces tenemos el flujo de la caravana, nada más es una porción de cuántas personas en realidad están siendo víctimas internamente, asisten a solicitar atención al Estado mismo o a otras instituciones, y antes no encontrarla, pues luego salen. Lo cierto es que, de acuerdo a información de OIM, retomando o coincide con la de la Dirección General de Migraciones, el año anterior, como parámetro, tenemos a personas, el número de personas que han sido deportadas ha disminuido. Sin embargo, siempre se mantiene un número elevado. Y otro de los indicadores que nosotros tomamos son el número de solicitudes de asilo. Este dato lo da específicamente ACNUR. Y ACNUR está apuntando alrededor de 60,000 personas el año anterior, el año 2017,
como solicitantes de asilo. No podemos decir que todas las personas a nivel mundial que están solicitando asilo lo están haciendo por razones de inseguridad, ¿verdad? Pero sí nos sirve de parámetro el saber cuántas personas ya no quieren vivir acá, ¿verdad? Y es ya al punto tal que se están sometiendo a un proceso que usualmente Celia podrá explicarlo mejor que yo, pero en realidad es un proceso muy complejo, ¿no? Ha aumentado en comparación del año 2019 al año del año 2009 al 2017 en un 1700% la cantidad de solicitudes. Es una cifra bastante alta, ¿no? Como bien decía, sí, hay un problema serio. Revertir todo esto implica resolver, en primer lugar, el problema de la violencia, que es como el factor que más impacta en esto, ¿cierto? Ese es el primero. Lo que sucede es de que al decir vamos a cumplir la sentencia 411, también implica no solo al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no va a poder hacer esto solo, y la Corte Suprema de Justicia alcanzó a plantear en su sentencia también elementos de obligatorio cumplimiento para la Asamblea Legislativa. Y al Poder Ejecutivo le planteó, como decíamos antes, el deber de reconocer el desplazamiento forzado por violencia generalizada, pero también mandató en materia de seguridad pública al Estado, al Ejecutivo, a recuperar territorios, pero recuperar territorios no desde una perspectiva únicamente policial, no únicamente a nivel de seguridad pública, mucho menos desde una perspectiva militar. Recuperar territorios es volver a tener presencia del Estado a nivel local, en las comunidades, el Estado activándose en materia de derechos, salud, educación, trabajo, oportunidades, para recuperar el tejido social que hemos perdido en comunidades, en territorios puntuales dentro del país. Ese mandato, si bien el Ejecutivo en la articulación de diferentes instancias de las carteras de gobierno pueden garantizar ese proceso, no puede hacerlo solo. Y es aquí donde tengo que señalar que la sentencia 411 dio 6 meses de cumplimiento a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo. Ninguno de los dos cumplió esos 6 meses. Desde enero, la Asamblea Legislativa se encuentra en desacato porque no ha hecho una normativa específica para la atención y protección de desplazados internos por violencia. ¿Cuál es el examen que ustedes hacen a esa política de atención que se está haciendo desde el punto de vista de gobierno y también cooperantes? Veamos el caso de Estados Unidos y su política muy interesada en que ese tipo de cooperación a países como el nuestro en algún momento tengan el enfoque de poder revitalizar, ¿verdad?, territorios que permitan minimizar el tema migratorio, si lo queremos ver. Pero para llegar a eso, desde luego, hay que generar las condiciones. ¿Cuál es el examen que ustedes están haciendo de las políticas que se han venido haciendo y ahora más que nunca cuando se están generando otro tipo de disposiciones? Este acuerdo entre México y los Estados Unidos reciente que conocimos esta semana, que dio, por cierto, un ultimátum al gobierno mexicano para darle 45 días para convertirlo en el muro que él piensa construir, sino que construirlo en la parte norte, en la parte sur de México, que tiene que ver acá a pocos kilómetros con Guatemala. Vamos a hablar de esto un poco cuando regresemos. Vamos a la pausa, son las 7:37. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar también interactuando con nosotros. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter disponibles para que ustedes formulen sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, un poco examinando cómo está la situación de atención que han venido dando los gobiernos a este tema. Hay como antecedente una sentencia de la sala, que es la 411, que desde luego dictamina el reconocimiento del Estado a este tipo de
de fenómenos que ocurren hoy en día producto de la violencia, pero también la demanda para que estos puedan ser atendidos. Examinemos un poco en términos generales el fenómeno. Sabemos que Estados Unidos es el más interesado en evitar que su país esté llegando mucho migrante. México tiene el problema de ser el punto por el cual se convierte en el puente para poder llegar a la frontera. Se han tomado medidas hasta cierto punto calificadas como muy fuertes en los últimos días. ¿Cuál es el examen que ustedes hacen de esa relación Estados Unidos, países como el Triángulo del Norte, donde la apuesta es revitalizar precisamente esos territorios que de alguna manera están considerados que es de donde más migran las personas, y poder desarrollar programas de atención a esta población? ¿Cuál es el examen que ustedes están haciendo de todo esto? Primero tenemos que hacer una afirmación para evitar que se malinterprete lo que vamos a plantear. Y la afirmación es definitivamente las medidas que se están tomando contra población migrante centroamericana en México y Estados Unidos son violatorias a derechos humanos. Y ese es un elemento en donde tenemos que velar y defender los derechos humanos de aquellos migrantes que se han visto obligados a huir de sus casas por razones de violencia y por razones de falta de dignidad y oportunidades en nuestros países. Pero o sea, dicho no se puede callar eso, no se puede ocultar, no se puede invisibilizar. Lo he planteado en primer lugar porque voy al segundo punto, y el segundo punto es de que independientemente que tenemos la responsabilidad de velar y defender derechos humanos de nuestra población migrante que transita por México hacia Estados Unidos y hacer valer la normativa internacional en materia de derechos humanos de la población migrante, el punto es de que por años el tema de la migración ha sido un tema del cual se han desentendido los diferentes gobiernos que hemos tenido en Centroamérica, porque se ha trabajado la visión del migrante como aquel que dinamiza las economías, sobre todo las economías domésticas de nuestras poblaciones, a partir del trabajo duro que realizan y el envío de remesas a nuestros países. Sin embargo, siempre ha habido una posición cómoda de no atender las raíces y las causas que generan la expulsión de nuestra gente a buscar mejores oportunidades de vida en otros países. Eso se llama, de acuerdo a la normativa internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a no migrar. Es decir, yo tengo el derecho a migrar. Si quiero irme a otro país, tengo el derecho de hacerlo. Pero lo que no es justo es que me vea obligada a irme porque aquí no encuentro trabajo, no encuentro seguridad, no encuentro condiciones dignas. Y es allí donde la tarea tiene que cumplirse. Definitivamente es importante que nuestros gobiernos empiecen a asumir el derecho a no migrar. Es decir, a generar las condiciones de arraigo suficientemente fuertes para que nuestra gente no tenga que tomar forzadamente la decisión de irse. A ver, Rina, tengo acá un dato que, por cierto, publican ustedes, donde se hablan de estadísticas identificando los factores por los cuales se genera este desplazamiento forzado en el país. Sí, así es. Bueno, tenemos que esa combinación de causas son las que usualmente están detonando el desplazamiento. Usualmente las víctimas no sufren nada más una de las causas. Usualmente la amenaza acompaña a otra. Es decir, la combinación suele ser amenaza y luego extorsión, amenaza, acoso sexual, amenaza, reclutamiento forzado. Lo cierto es que la mayoría de las personas, sobre todo según nuestros datos, están siendo víctimas, muchos de ellos que son niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a nuestros datos, es el 47% aproximadamente, que son niños, niñas entre 0 y 17 años. Son las víctimas directas, ¿verdad? Y este fenómeno causal de desplazamiento lo genera la violencia o grupos delincuenciales.
Quisiera un poco comprender la mejor mayoría, el enfoque sí, por el medio del cual ustedes identifican los factores de arraigo, ¿no? Muy bien. En realidad la mayoría señalan principalmente a las pandillas. Sin embargo, cuando estamos, y eso siempre lo aclaramos, que cuando ellas están diciendo las pandillas es usualmente la persona que llega a realizar el hecho delictivo. Pero no siempre las razones están vinculadas a la misma operatividad, digamos, de las pandillas, sino que muchas veces, eso es un dato que todavía no lo hemos logrado depurar de manera fina, pero conocemos que muchos de esos casos son pandilleros que han sido contratados como sicarios, ¿verdad? Y están obedeciendo a terceros que no son identificados en muchas ocasiones ni siquiera por la misma familia. Otro de los victimarios usualmente señalados, en menor proporción por supuesto, son funcionarios del Estado, ¿verdad? En El Salvador principalmente los señalados son policías, en menor proporción miembros de la Fuerza Armada. A nivel regional, específicamente con Honduras, suelen ser señalados efectivos militares, ¿verdad? Y en menor proporción, mucho menor proporción, activistas políticos. Y esto también obedece a los contextos particulares que tienen los dos países. Es proporcional, cada quien en su responsabilidad como tal. Este es un elemento importante, creo, en el abordaje de una temática como esta, Celia. Es decir, para tener claro, bueno, esto es lo que está pasando ahí en el territorio, ¿no? Dentro de los elementos citados, es importante plantear de que siempre, en un porcentaje mayor del 70%, ya en las estadísticas, a quien se adjudica la responsabilidad de causar el elemento detonante que obliga a la familia a desplazarse internamente, ha sido un actor no estatal, un miembro de pandillas. Sin embargo, en un porcentaje que nunca ha superado el 25%, ese detonante es causado por un actor estatal, Fuerza Armada y Policía Nacional Civil principalmente. Lo que sí tenemos que decir que es en los últimos 3 años, ese porcentaje ha aumentado. Era un 7%, después subió a un 12% y ahora estamos hablando de un 15%, casi 16%. Significa de que ha aumentado el número de desplazamiento forzado causado por entidades, por actores de entidades estatales. Y también tenemos que decir algo para nosotros importante en el análisis, Ernesto, y es de que el plantear de que las pandillas son las principales causantes de desplazamiento forzado por violencia no exime de responsabilidad al Estado, porque el no hacer nada o el hacer poco, el no proteger a las víctimas al momento de que denuncian una acción de este tipo o piden ayuda, es una omisión grave que constituye violación a derechos humanos adjudicable al Estado. En los primeros movimientos que ha hecho el presidente que asume las riendas del país, el presidente Bukele, ha dicho a su gabinete de gobierno: vamos a recuperar territorios, ¿sí? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen con relación a esa declaración? 1. 2, ¿qué hacen organizaciones como las que ustedes representan, como Cristosal, y qué esperan de lo que viene ahora con este nuevo quinquenio del país? Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. A ver, es interesante, Extracámara, estamos hablando también de cómo las expresiones o la necesidad misma lleva a muchas familias a buscar el auxilio, ¿verdad? El apoyo de organizaciones que a lo mejor no las encuentra dentro de la estructura del Estado, ¿cierto? ¿No? Cristosal, ¿qué espera, qué hace y qué espera de lo que viene por delante? Yo hacía referencia que a una de las primeras de cambio que el presidente Bukele hacía con su gabinete era decir:
vamos a recuperar territorio y vamos a llevar al Estado al territorio. Y eso me parece que es interesante, porque uno de los grandes fenómenos que explica socialmente la situación del desplazamiento es que son territorios olvidados por el Estado. La mayoría de personas que recurre a organizaciones como la nuestra, no solo es Cristosal, es un conjunto de organizaciones que trata de dar respuesta a lo que los gobiernos anteriores no han dado respuesta, ayuda humanitaria y mecanismos integrales de protección a las víctimas de violencia. En este conjunto de situaciones, los datos que nosotros damos son datos proporcionados por las mismas víctimas de los casos que hemos atendido de manera directa. Estos 2.000 casos son personas que tenemos su expediente, que hemos hablado, que hemos dado algún tipo de orientación y apoyo y que están registrados en nuestras bases. Pero ahí el fenómeno es tan grande que, por supuesto, quien pide ayuda es quien organizaciones como las nuestras podemos registrar el dato, pero hay una cantidad significativa de personas que no denuncian, que por sus propios medios se desplazan, aquellas con cierta capacidad económica, por ejemplo, buscan sus propios medios para desplazarse y sin decirle a nadie. Entonces, esos números están invisibles, esos números es un desplazamiento que no puede medirse ni calcularse porque no están pidiendo ayuda. Y quienes piden ayuda son personas de los estratos sociales más bajos y de aquellos territorios, de aquellas comunidades que por años han sido abandonadas por el Estado. Ese es un buen punto. Tengo otro dato. La falta de denuncia en El Salvador registra el 66.7%. Sí. Este porcentaje en realidad ha aumentado en comparación del año anterior. O sea, pareciera que en el año 2018 hubo menos personas que... ¿Y eso porque no hay confianza? Sí, justamente. Tiene mucho vínculo con la falta de confianza, particularmente con la policía, porque también las alternativas que da la policía cuando se les activa es enfocarse únicamente o especialmente en hacer capturas, pero la atención y la protección que se da a la familia denunciante en realidad queda, bueno, en un segundo, tercero o cuarto lejano lugar, ¿no? Y eso, incluso un policía que entrevistamos para hacer este informe, pues también nos señalaba. Decía, bueno, lo que pasa es que las personas no nos avisan, entonces no podemos hacer nada. Pero si lo único que vas a hacer es focalizarte en el victimario sin darle protección, las personas en realidad no van a activar al Estado. Rina, ¿no? Un desplazamiento viene de una amenaza. Sí. Parte de una amenaza. Así es, usualmente. Como decía... Y si no hay denuncia de amenazas, termina concretizándose el desplazamiento. Y ahí viene el problema, ¿cierto? Más de la mitad de las personas que hemos atendido directamente no denuncian. Y no denuncian por 3 razones. Desconfianza en las instancias públicas. Hemos tenido casos en donde las personas denunciaron a la policía, a la fiscalía y sufrieron represalias por los mismos actores que los amenazaron y que han dañado a su grupo familiar porque se filtró la información o porque hay instancias permeadas por estructuras de crimen organizado dentro de estas estructuras. Me gustó la declaración reciente que hiciera el director nuevo de la Policía Nacional Civil en el sentido de decir: estamos ahora bajo mi administración abiertos a recibir denuncias y no permitir cualquier violación de este tipo de situaciones como las que estamos hablando. Pero es importante plantear que una normativa integral en materia de atención y protección a víctimas de violencia desplazadas no debe de mediar per se la denuncia. La víctima necesita ayuda y protección independientemente actúe y operativice un mecanismo administrativo o penal. Y es allí donde yo quisiera ir a la pregunta suya de qué podemos esperar de este quinquenio. Y para nosotros es muy importante plantear de que declaraciones como las dadas por el vicepresidente Ulloa son fundamentales, cumplirán, se comprometen a cumplir y consideran y aceptan que es obligatoria el cumplimiento de la sentencia 411. No obstante, la recuperación de territorios pasa
porque la población confíe en Claro, las estructuras claro. de seguridad donde se deposita el tema de seguridad Pero esa pública. ya es una fase subsecuente de venir y estar el Estado en el territorio. Pero es allí donde tenemos que empezar a dar monitoreo crítico Ok, entre interesante. el discurso Estamos de acuerdo, y sí, las entre la acciones realidad, concretas. ¿no? Estoy muy de Y acuerdo. en las acciones concretas en materia de seguridad pública tengo que decir de que los pasos no han sido los mejores hasta el momento. Es importante poner al frente distancias como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, elementos que permitan recuperar la confianza de la población en estas instancias. Interesante. Me comprometo un poco a seguir adentrándonos, ahondándonos en este tema, en lo que viene, porque sin duda alguna el tema del desplazamiento, el tema de la migración, es un factor incidente dentro de la estructura social productiva de un país. A ver, pero quiero un poco, porque sé que muchos televidentes seguramente, y asumiendo el papel del ausente, estarán preguntándose, bueno, pero ¿qué alternativa tiene una familia o qué opción tiene una familia que se siente amenazada? Y bueno, no confío en el Estado, pero tengo que salir del país, si no me matan, ¿no? Organizaciones como las de ustedes en algún momento facilitan trámites de asilo. Hemos apoyado, por poner un ejemplo, la sentencia 411 era una familia de 32 personas las que sometieron el recurso de amparo ante la Corte. Hemos presentado 6 recursos de amparo. Y hago referencia al punto de que en algún momento la salida del país es la última consecuencia, la última acción que puede generarse. Sí hemos apoyado a casos de esta naturaleza a que facilitarles que activen mecanismos de solicitud de asilo y refugio. No obstante, no somos nosotros las organizaciones que podemos garantizar esos procesos. Tengo que decir de que hay casos donde de los otros 5 amparos que ha presentado Cristosal a través de otros 5 casos diferentes al que ganó la sentencia 411, donde hay casos que han sido, la Corte Suprema de Justicia ha dado medidas cautelares, pero las instancias estatales no han sido capaces de dar más allá que un albergue estatal que ya lleva 2 años, familias que pasan encerradas en albergues estatales a partir de medidas cautelares dadas por instancias superiores, pero que no se les abre ninguna otra solución que estar encerradas durante largos periodos. Es como tener encerrado el problema. Ese es un fracaso. Tener encerrado el problema. Y es un fracaso del actual sistema de protección y atención. Vaya mi solidaridad contemplativa en el sentido de poder colocar un tema tan importante, tan sensible, tan evidente hoy en día, porque muy cómodo podemos estar nosotros acá en este escritorio, en este set, pero allá afuera, ¿no? En territorios que están bajo esa, digamos, inclemencia de tiempo social, por no decirlo de violencia, muchas familias están padeciendo esa situación, muchos padres con sus hijos. Vaya mi solidaridad y desde luego mis oraciones. Gracias por haberme acompañado, Celia, de verdad. Gracias también, Rina. A ustedes. Muy interesante. Me comprometo a seguir abordando y examinando este tema más adelante. Agradecidos. Los espero en radio hoy. Vamos a hablar acerca de la necesidad de que en el país exista un pacto fiscal. Ya no hay que seguirlo posponiendo. Es necesario dotar de los recursos pertinentes al Estado, al gobierno, y poder desarrollar una agenda social de beneficio para los salvadoreños. Hoy, ICEFI conmigo y el tema del Citrán. 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.